Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están en este último día de la semana, viernes, y este último día de nuestro foro de bienestar animal en grandes especies? Estamos muy felices de haber podido compartir con todos ustedes esta semana con grandes temas de interés en salud veterinaria y poder actualizarnos todos estos, a lo largo de estos 5 días. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ya está por aquí nuestro invitado de honor del día de hoy, el doctor Filemón Cruz Ceballos. Hoy él nos va a estar hablando acerca de la analgesia regional y manejo de dolor en clínica bovina de campo, parte 2. Si recordarán, ya tuvimos por ahí un webinar con el doctor a través de nuestra página de Facebook, que fue abierto. Entonces, esta parte 2 viene muy, muy interesante también. Así que también va a traer más casos clínicos. Doctor, ya estás por ahí. ¿Me ayudas a encender tu cámara, tu micrófono? Muy buenas tardes a todos. Gracias por su presentación. Bienvenidos Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Buenas tardes a todos. La intención principal es la de comentarles, mostrarles parte del trabajo que hace un médico veterinario mexicano en el campo para atender pues directamente muchas situaciones que son comunes, que son el día a día en esta actividad profesional. Así es que agradezco pues una vez más esta invitación y vamos a continuar tan pronto la doctora Jessie nos dé la indicación. Muchas Claro gracias. que sí. Gracias, doctor. Es muy emocionante volver a verte y estar contigo otra vez compartiendo este foro contigo. Y bueno, me voy a permitir presentar al doctor. El, el doctor Leonel Filemón Cruz Ceballos es originario del municipio de San Marcos, Arteaga, Oaxaca. Realizó sus estudios de licenciatura y especialidad en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como asesor en producción bovina en diferentes regiones ganaderas del país. Asimismo, ha dedicado muchos años a la actividad docente, impartiendo las cátedras de prácticas de clínica de los bovinos 1, producción bovinos leche, producción de bovinos de carne, clínica de los bovinos 1, clínica de los bovinos 2 y cirugía en bovinos, entre otras. Es profesor de asignatura de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y también ha impartido en otras instituciones como en la UAM, en la UAM y en la VM. Pues sin más, doctor, bienvenido, muchas gracias, y me gustaría comentarles a los asistentes que estén muy atentos, estén al final de este día de nuestro foro de bienestar animal, porque vamos a tener muchas sorpresas, y pueden ir dejando sus preguntas en el icono de preguntas y respuestas para que al final el doctor Filemón nos ayude a responderlas, ¿vale? Pues doctor, adelante, si me ayudas a compartir tu presentación, por favor. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Bien, comenzamos con un caso interesante en la práctica profesional del campo en México. Nuevamente, pues, hemos titulado de manera importante este aspecto que implica bienestar animal, desde luego, y el manejo del dolor en el paciente bovino. Tenemos un caso clínico interesante, muy frecuente, en donde se presentan alteraciones inherentes a regiones como la región de la cadera, en donde se presentan luxaciones, dislocaciones o alteraciones que implican fallas en la inserción o en la articulación, en este caso, coxofemoral.
Todos recuerdan pues los sinónimos en torno a esta alteración: luxación, dislocación de cadera o hasta luxación de la cadera. Recordemos que esta es una enartrosis, también llamada articulación esferoidal, en donde participa, en este caso, esta superficie que conforma a la cabeza del fémur. Este fémur pues sería propiamente, entre comillas, el esqueleto de la pierna o del miembro pelviano, y en este caso el que está directamente involucrado. Esta superficie tiene precisamente una forma hemisférica o esferoidal para insertarse en otra superficie articular que en este caso está conformada por la fosa acetabular, que a su vez presenta una superficie interna en donde hay una articular y una no articular, en donde precisamente hace o tiene su origen e inserción un ligamento, en este caso intercapsular, que todos conocemos genéricamente como ligamento redondo, que en el bovino es corto, y que esto implica pues que una articulación esferoidea como la que estamos observando, pues limita en gran medida muchos movimientos en la especie bovina en particular. No puedo describir o referir ese mismo tipo de alteraciones o limitaciones en otras especies, pero sí cabe resaltar ese detalle en esta enartrosis. Y bien, pues ahí se insertan diversos orígenes de músculos, particularmente glúteos. Recordemos al superficial, al medio medial, al profundo, y así como a otros más. Sin olvidar la inervación tan importante que compromete pues al mismo femoral, al ciático y parcialmente al obturador. Pueden ser de origen congénito o bien, como en su mayoría de los casos, son espontáneas y se ligan a condiciones artríticas, cuando hablamos de pacientes seniles, a lesiones provocadas por errores en el manejo, el tipo de pisos, golpes, trato que es inhumano hacia esta especie. Parálisis y otro tipo de lesiones, generalmente atrofia en región de la cadera, subsecuente a alteraciones podales crónicas. Y pues no se diga el detalle que ya he comentado, ¿no? Traumatismos, lesiones, golpes. Desde luego, en cualquier etapa productiva, también ligarlo a trabajo físico. Es un problema que he observado en campo mexicano, en bovinos que cumplen una función zootécnica específicamente dirigida a faena agrícola. Hablamos de los toros, hablamos de los bueyes, de las yuntas. Y desde luego ligado también a otro tipo de factores fisiológicos como gestación. No se diga ese comportamiento que guardan durante el estrocelo calor, ligado directamente a condiciones erróneas en el mantenimiento, en la limpieza de pisos y de corrales. Existen pues varias clasificaciones y formas en donde la más frecuente es la luxación hacia dorsal, un porcentaje importante que he encontrado a lo largo pues, de muchos años de trabajo de campo. Esto no significa que existan también condiciones en donde esta dislocación se dirija hacia ventral. Y aquí pues trato de esquematizar de manera muy, muy breve y muy sencilla esta patogenia o fisiopatología. Traumatismos, caída abrupta, en donde soporta prácticamente todo el peso en ese miembro pelviano. Recordemos que esta enartrosis actúa de sobremanera para poder permitir esos mecanismos de acción de palanca
para prácticamente todo el miembro. Y de esa manera es tal el impacto que provoca que esa cabeza se disloque. Esa cabeza se dirija ya sea hacia dorsal o hacia dorsal craneal o bien hacia dorsal caudal, sin dejar de considerar la posibilidad de una desviación, luxación o alteración hacia ventral. Y aquí trato de ejemplificar pues las clasificaciones que recién he mencionado. ¿Sí? La luxación caudo-dorsal, la cráneo-dorsal y la ventral. Así es que sería importante, antes de señalar cualquier otro tipo de recomendación, tratamiento, manejo de rehabilitación o, como ocurre tristemente en la mayoría de los casos, el desecho de estos, ¿no? La prevención sería dirigida al manejo integral, al manejo de la higiene estándar y desde luego evitar el maltrato, permitir pues el mejor bienestar para la mejor producción. Ahora habrá que diferenciar un buen número de situaciones que pueden ser confundidas fácilmente en campo. ¿Cómo implicaría pues este síndrome que mundialmente es conocido pues como el síndrome de la vaca caída? Síndromes metabólicos como la hipocalcemia o, por qué no, también la hipocalemia. Fracturas inherentes al piso de la pelvis, fracturas de estructuras óseas, también lesiones intensas, severas, dramáticas, como las que provocan miositis severísimas, en el caso de desgarres o rupturas de músculos que están directamente relacionados a esta articulación. Sí, es decir, no solamente los glúteos, también el gastrocnemio y algunos otros complejos musculares que siempre están involucrados y que bien pueden conducirnos a una signología muy, muy similar. Sin dejar de considerar lesiones neuríticas que bien pueden dirigirse no solamente al tibial, también al ciático y en un buen número de casos a nervios obturadores. Sobre todo pues cuando antecede una distocia. Y este es un caso clínico en donde hemos sido llamados para establecer pues un diagnóstico y las posibilidades de recuperación de este bovino. Se trata pues, como observan aquí en la reseña, de un bovino adulto, 7 a 8 años aproximadamente, características propias de esta raza, una raza pequeña, excelente productora de leche, la número 1 en producción de grasa en leche. Así es que somos llamados porque el productor nos comenta que hay una serie de temblores, presenta un cuadro debilitante muy marcado, presenta ya un estado de cúbito de una semana y en donde se señala que ha ocurrido pues el evento abortivo. Un evento abortivo en donde pues esta edad de gestación pues ya implicaba 7 meses. Se ha tratado con soluciones de gluconato de calcio, soluciones que también incluyen fósforo, vitaminas liposolubles y algunos más, sin lograr éxito o mejoría alguna. Sometemos un examen clínico, identificamos pues datos, comparamos con valores mínimos, medios, máximos y encontramos pues algunas características en torno a ciertas anormalidades directamente relacionadas a la condición corporal, obviamente a un estado
anoréctico muy marcado y continuamos con su valoración. Vamos a hacer manejo químico, sedación moderada, procurando el bienestar. Recordemos que esta es una condición sumamente dolorosa y, repito, dramática. Y aquí vamos a hacer manejo nuevamente con técnicas de bloqueo, técnicas de analgesia regional, pues que son muy sencillas. Nuevamente requerimos instrumental que todos ustedes ya conocen, como una aguja espinal, una aguja para raquia o aguja para epidural. Recordemos que son de uso humano, muy sencillas, fáciles de esterilizar en condiciones de campo. Y para ello vamos a hacer preparación quirúrgica. Vamos a embrocar. Y vamos a recordar, aquí tengo un segmento del raquis bovino, en donde todos ya identifican la región lumbar, los cuerpos de las vértebras, cada una de ellas en número de 6, desde L1 a L6, y los nervios espinales que emergen de cada orificio correspondiente. Y así tenemos las crestas dorsales y las crestas laterales. Ubicamos otra gran región en el bovino, ¿sí? El sacro, que es fusionado en esta especie. Bien, aquí los jóvenes estudiantes que siempre me acompañan en actividades prácticas de clínica de campo, están haciendo ya la preparación precisamente en este sitio. Un sitio en donde palpamos perfectamente el espacio comprendido entre L6 y sacro. Para poder lograr esta técnica de analgesia regional, hacemos preparación quirúrgica, embrocamos, la aguja está completamente desinfectada. Previamente aplicamos en la región también spray de lidocaína o de gilocaína. Permitimos que cumpla su acción en 2 a 3 minutos. O bien podemos utilizar crema o pomada a base de lidocaína o bien de gilocaína. Y haremos ingresar exactamente el bisel solamente en la piel para que ese ingreso sea progresivo, sea muy lento, para alcanzar la dura madre, la pía madre, aracnoides. En ese momento retirar el mandrín. Aquí lo va a hacer la doctora Gaby, que me acompaña. Perfecto. Ahora, aquí tenemos una jeringa. Una jeringa en donde empleamos anestésico local, sin vasoconstrictor. Conectamos exactamente. Muy bien. Y vamos a comprobar si fluye directamente este fármaco. Estamos exactamente en el sitio correcto. De no ocurrir esto, retiramos hacia dorsal milimétricamente o redirigimos hacia ventral para facilitar la introducción del fármaco, que manejamos en dosis de 1 mililitro por cada 70 o hasta 100 kilogramos, dependiendo de varias condiciones, como serían raza, talla, edad, sexo, condición física o corporal, o incluso hasta situaciones geográficas como altura sobre el nivel del mar en diferentes regiones del país. Hemos aplicado y retiramos también con sumo cuidado para esperar el efecto. Un efecto que se logra en pocos minutos. Y proceder al reconocimiento clínico de este caso.
Cualquier duda al final podemos repetir para recomendar alguna serie de cuidados durante el manejo de esta técnica. Bien, tal como lo describí, aquí lo observamos en las imágenes. Aquí está. El ejemplo es el mismo raquis que he mostrado, que generalmente nos acompaña en campo. Aguja espinal. Y vamos a explorar sistema o aparato locomotor, sistema nervioso y músculo esquelético. Bien, tenemos a la paciente en decúbito lateral izquierdo. Voy a abordar la vía transrectal, transpélvica y transabdominal, dado que mis estudiantes van a ayudarme para realizar diferentes movimientos, como movimientos de aducción, de abducción, de supinación, de rotación, de extensión y de flexión. Cuando existe la sospecha de una lesión de este tipo, en donde ya hay presencia de dolor, esto obliga a manejar cuidadosamente, a exacerbar, suprimiendo esta posibilidad, y así poder realizar todo este tipo de actividades. Aquí al masaje uterino, observen ustedes cómo se da la salida de material. No es purulento, simplemente está después de una semana de haber ocurrido la interrupción de la gestación, sigue eliminando aún pues fluidos desde el interior del útero. Estos no presentan cambios en color, en olor, en consistencia. Y así tenemos pues a esta paciente para que realicemos movimientos. Al interior pues se encuentra mi brazo, mi mano, para descartar cualquier fractura del piso de la pelvis o incluso desgarre de grandes masas musculares. Y así vamos a escuchar cualquier sonido anormal que pudiera lograrse al momento de realizar esos movimientos, que en este caso particular se tratan de flexión y extensión. Recordemos que esta articulación esferoide o esferoidal, pues cumple funciones diferentes a las de otra especie, dado que esas funciones en el bovino son más limitadas. Es decir, nosotros vamos a verificar si existe alguna anormalidad. Esa normalidad pues se haría presente con, sobre todo, sonidos de crepitación que implicarían una fractura, que en este caso estamos descartando. Así es que la paciente sometida a este plan de exploración sin sufrir dolor. Continuamos y ahora hacemos movimientos de abducción y de aducción, es decir, alejando o acercando al plano medio, en este caso el miembro pélvico izquierdo. Observamos aquí ya una posición en decúbito lateral derecho. Nuevamente sometemos pues a ese plan de exploración. No hay cambios, pero aquí observen, miembro pelviano derecho, el compás alcanza prácticamente los 90 grados. Y desde luego, el sonido propio de esa dislocación, cuando esa superficie de la cabeza del fémur se encuentra por completo fuera de esa cavidad, de esa fosa acetabular.
Tristemente, pues, un gran número de casos están ligados a traumatismo, a golpes, caídas, colisiones, choques, embestidas, maltrato. Como es en este caso, dado que obviamente no llegó al término de la gestación, no hay antecedente de parto, como bien podría ocurrir en algunas situaciones del tipo síndromes metabólicos o hasta lesiones nerviosas como lesión al tibial o lesión al obturador. Así es que este es el diagnóstico. Recomendaciones farmacológicas, obviamente serán encaminadas a aliviar el dolor y a reducir el proceso inflamatorio. Rehabilitar, alimentar correctamente, suministrar agua limpia y desde luego una cama abundante para lograr ese bienestar. Muchos casos los corregimos cuando son diagnosticados oportunamente. No se diga en las primeras horas después de que ha ocurrido esta dislocación, para palpar perfectamente y diagnosticar cuál es el tipo de dislocación. ¿Será hacia dorsal? ¿Será ventral? ¿Será cráneo dorsal o será caudo dorsal? Y proceder a su recolocación, desde luego ejerciendo una acción de reacomodo, pues que implica manejar el dolor en una paciente que ya presenta dolor. Y así un número interesante de casos, hablemos de un 55 a 60%, se logran corregir. Hablo de este dato porque todos esperaríamos un 80, 90, 100% rehabilitación, recuperación, pero lamentablemente estos casos pues los atendemos cuando han transcurrido días o semanas completas de haber ocurrido el traumatismo. Este es otro caso interesante. Historia clínica, en donde nuevamente el propietario, en este caso hablamos pues de otro productor, recién ha comprado a una novilla que presenta una lesión en donde se provoca claudicación. El médico veterinario es llamado para someter a un proceso de reconocimiento y nuevamente un examen clínico general, examen neurológico, locomotor y musculoesquelético. Es un bovino joven, en este caso es Charolais, ¿sí? 2 años de edad. Y ese antecedente en la historia clínica. Recordemos pues seguir realizando en campo este examen que consiste de la determinación de las constantes. Un detalle que he comentado ya en pláticas anteriores que muchos colegas en el campo mexicano están olvidando por completo. Así es que en orden estricto recordemos determinar la temperatura corporal. Generalmente empleamos un termómetro digital y uno mercurial. El mercurial pues sigue siendo una herramienta valiosísima. Desde luego la economía es también interesante. Y aquí tenemos los datos en torno a temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, movimientos ruminales, examen de mucosas y examen de linfático, en donde por fortuna no encontramos mayores variantes, ¿no? En ese caso, no determinamos el pulso por la vía transrectal para palpar la aorta, dado que hay una condición dolorosa y prefiero hacerlo después de un manejo químico. Bueno, requerimos material instrumental, equipo, un espacio adecuado,
Nuevamente manejamos gilacina. Gilacina hidroclorhídrica sigue siendo pues un fármaco de elección, un fármaco que empleamos en el campo mexicano desde hace décadas y que sigue siendo pues tan eficaz, tan seguro y que nos ofrece el menor número de situaciones de riesgo, ¿no? Vamos nuevamente a hacer un bloqueo o analgesia regional. Y desde luego hacemos una serie de refuerzos cuando estos son necesarios, empleando gilacina, ya sea en la misma dosis o bien al reducirla. Bien, aquí la posición es en pie. Se ha hecho la preparación quirúrgica. La demostración la hice con el espécimen que les mostré hace algunos minutos. La dosificación es la misma que he señalado. Generalmente manejamos una dosis de 1 por 70, pero habrá casos en donde esta tiene que aumentarse generalmente, dependiendo de muchos factores. Bien, tenemos sedación moderada y ahora adoptamos el decúbito. Posición en decúbito lateral derecho. Noten cómo en este mismo miembro pelviano se presenta una proyección anormal. Una proyección anormal que a la palpación está caliente, está sensible y la consistencia es firme. Ya pensaremos más adelante en los diferenciales, dado que este proceso inflamatorio también está seguramente influyendo en ese cuadro locomotor que hemos observado, obviamente en la dinámica, pero también en la estática, y que también nos ha referido el propietario. Aquí estamos realizando nuevamente movimientos, ya los he señalado. Noten cómo se coloca la campana del estetoscopio para identificar sonidos anormales que se producen en cada acto, en cada tiempo, en cada movimiento, ya sea flexión, extensión, aducción, abducción o hasta supinación. Y aquí estamos descartando fractura. Continuamos con el plan de exploración. Los movimientos ya los he señalado. Por fortuna, descartamos aquellos sonidos que pudieran estar relacionados a fractura. Pero aquí observan pues en esa posición en decúbito lateral derecho, ¿sí? Como este compás alcanza más allá de los 90 grados. Es decir, estamos ante otra situación en donde la articulación está fuertemente comprometida. Me refiero pues a la coxofemoral. Y a las características anatómicas y fisiológicas que he detallado o que he mencionado brevemente. Desde luego, ya existe una condición dolorosa en este paciente. Y de ahí pues que el manejo con sedación moderada y con analgesia regional pues nos permita llevar a cabo esta serie de pruebas. Continúa el procedimiento y habrá que considerar también otros diferenciales. Fractura patelar, fractura de fémur, fractura coxal, del ilion, lesiones a nervios como obturador, como ciático o como tibial, desgarre del gastrocnemio o la dislocación en este caso que estamos considerando. Y así pues se confirma el diagnóstico. Noten cómo después de su exploración la incorporamos, se mantiene en pie y procedemos a su recolocación. Desde luego habrá que considerar la terapia farmacológica para mantenerla por lo menos durante 7 días y continuar con la valoración.
para lograr su recuperación, como fue en este caso, la que se observó algunos días después. Duración del tratamiento, 3 días, hasta que se observó una mejoría importante, ¿no? Y pues agradeciendo siempre a todos los muchachos que participan, estudiantes de licenciatura. Por ahí está Carlos, estudiante de posgrado del Ecuador, que estuvo pues conmigo en rotación en los diferentes establos, tambos, corrales, ranchos, en regiones del Estado de México. Bien, continuamos con más casos. Un caso clínico en donde el doctor Eduardo Telles y Reyes Retana abordó precisamente con gran detalle la técnica, aunque aquí solamente voy a reseñar algunos aspectos en torno al historial, a ciertos procedimientos que en campo podemos abordar y podemos manejar. Recordamos pues que para que esto se dé, pues se requiere la presencia de un cuerpo extraño, peso y densidad específicas. Casi siempre hablamos de objetos punzantes y cortantes metálicos, aunque desde luego no se descartan de otro tipo de material. Recordemos cómo en este proceso fisiológico existen 2 fases de contracción, o bien una contracción bifásica inherente a las paredes de la musculatura lisa del retículo. ¿Sí? Así es que eso favorece en algún momento que ya la presencia de un cuerpo extraño, cortante punzante, que está alojado al interior del retículo, bien pueda quedar adherido a la proyección laminar epitelial, o bien que este proceso favorezca la perforación de las paredes y con ello las subsecuentes complicaciones o secuelas de reticulitis, que son docenas. Aquí sumemos otro factor. Todos recordamos pues que el bovino es poco selectivo, o bien si es selectivo, nosotros humanos provocamos con un cambio de hábitat, con errores tremendos en la alimentación y con falta de higiene. Aquí hablamos de manejo integral deficiente. Favorecemos pues este tipo de alteraciones digestivas, particularmente relacionadas al retículo. Generalmente pues procedemos a su diagnóstico, abordamos el caso. Desde luego, cuando un cuerpo extraño ha perforado ya la pared, no hay nada que hacer. Pero sí, cuando oportunamente diagnosticamos, se puede corregir. Este es pues el nombre de la cirugía. Está indicada no solamente en presencia de un cuerpo extraño, sino también en condiciones graves, emergentes de el tipo acidosis láctica ruminal, de un sobrellenado ruminal, o bien, como en el caso que vamos a reseñar, de la presencia de un cuerpo extraño. Estado de México, hablamos de la comunidad de Poxtla, ¿sí?, en el municipio de Ayapango. Edad, es una Holstein de 6 años de edad, es decir, que está alcanzando su madurez e integridad anatómica y funcional, y obviamente productiva, reproductiva. Bien, en este caso el cliente, el productor, nos refiere que en los últimos días ha mostrado poco apetito, o bien este ha sido selectivo. Bien podríamos diferenciar de un estado de anorexia real y verdadera, o bien de un estado de anorexia aparente. Pero en efecto, confirmamos que la anorexia real, verdadera, directamente relacionada a una condición de falla funcional del orden del aparato digestivo. Nuevamente, examen clínico.
Por fortuna no encontramos más anormalidad que cierta palidez con algún estado anémico que nos conduce a una situación favorable. Recordemos que es un examen clínico general y aquí obtenemos muestras de orina para someterla a un urianálisis de campo. Aquí utilizamos kits para urianálisis y ahí ubicamos el pH. Recordemos el fisiológico de 7.7 hasta 8.4. Aquí hay presencia de leucocitos, cosa que no debería existir. Gravedad específica, el peso es menor a 1.024 o a 1.035, que son los rangos normales en la orina de bovinos. Bien, vamos a preparar al paciente. Esto pues implica ayuno mínimo de 12 horas, tanto para sólidos como para agua. Bien, llega el momento de la cirugía. Estamos ahí oportunamente preparados. Noten cómo la preparación quirúrgica es muy amplia. Agua, jabón abundante, un rasurado. Empleamos hojas para rasurar, rastrillos, no desechables. Sedación moderada, nuevamente gilacina al 2%. Y vamos a aplicar métodos paravertebrales para, en este caso, lograr la supresión de la sensibilidad en prácticamente la totalidad de la pared abdominal izquierda. El campo que observan ha sido perfectamente preparado, embrocado, y me permite incluso hacer esto muy académico, en donde hacemos trazos con una línea que se encuentra por debajo del plano conformado por las astas transversas de las vértebras lumbares. Hablemos de 2 centímetros por debajo de estas. Y también de una línea que vamos a trazar a 2 centímetros por detrás de la última costilla. Es decir, caudal a la última costilla, 2 centímetros. Vamos a comenzar con ese ángulo conformado por el ilion y L6 para dibujar ahí una marca pequeña y dirigir hacia craneal a 2 centímetros de distancia cada punto, hasta alcanzar el ángulo conformado por L1 y última costilla, e iniciar lo que nombro el descenso. Es decir, ahora a 2 centímetros por detrás de esa última costilla, vamos dibujando esas pequeñas marcas y a 2 centímetros de distancia cada uno. Noten hasta dónde hago el descenso o coloco el último punto, ¿sí? A manera de marca. Y además estoy también trazando una línea que será la futura línea de incisión. Nuevamente puntos, ¿sí? Colocados a 2 centímetros de distancia. Y seguramente voy a utilizar 2 mililitros en cada punto. 2 mililitros de anestésico local al 2%, ya sea lidocaína, gilocaína, novocaína, procaína o hasta bupivacaína. Esta última al 1%. Y aquí tenemos pues estudiantes que ya han sido entrenados y que comienzan a aplicar cada uno de estos puntos. Hasta finalizar con el último punto en la futura línea de incisión. Cabe aclarar que aquí fueron colocados de manera completamente perpendicular a los planos.
de esta manera. No así en el caso de la futura línea de incisión, en donde el abordaje es inclinado u oblicuo. Entonces recordemos, por debajo de astas transversas de vértebras lumbares, ¿sí?, es perpendicular. Por detrás de última costilla es perpendicular la dirección e ingreso de esta aguja. Y no así en el caso de la infiltración de la futura línea de incisión. Ahí es más oblicuo. Evitamos alcanzar o perforar el peritoneo y provocar irritación, desde luego. Recordemos pues que el peritoneo es muy, muy sensible. Y así la tenemos lista. Seguramente realizaremos pruebas de sensibilidad en los próximos 10 minutos después de aplicar el último punto en la futura línea de incisión. Y así vamos a abordar ya la técnica operatoria para lograr una laparotomía exploratoria, ¿sí? Es decir, vamos a abordar solamente la cavidad para explorar al interior y buscar cualquier anormalidad presente en cualquier tejido u órgano de la cavidad abdominal o hasta de la cavidad pélvica. Bien, ha transcurrido el tiempo suficiente y ahora comenzamos con tiempos. Tiempos en donde abordamos piel y celular subcutáneo. Aquí la incisión la inicié unos 5 centímetros por debajo de L3. La dirección de esta será dorsoventral longitudinal, ¿sí?, más o menos de 20 centímetros, de manera que pueda ingresar mi mano y mi brazo al interior de la cavidad. Ahí se nota en la toma fotográfica, pues cómo se encuentra ahí infiltrado el anestésico local, precisamente. Segundo tiempo de incisión. Ahora vamos a involucrar a los oblicuos. Segundo tiempo, el abdominal externo. Tercer tiempo, el abdominal interno. Y en un cuarto tiempo, con mucho cuidado, abordar el transverso, dado que este se encuentra en íntimo contacto con el peritoneo. Y así solicitamos unas tijeras de mayo rectas para elaborar, entre comillas, un pequeño ojal, ¿sí?, o incidir al peritoneo, y de esa manera pues comenzar ese corte de dorsal a ventral. Al interior se encontraría la quijada roma de nuestra tijera. Y hemos llegado a la cavidad. Exploramos cada órgano y cada tejido sin encontrar anormalidad mayor. Y aquí me voy a dirigir prácticamente hasta el diafragma. Viajo con mucho cuidado, dado que en esta proyección abdominal o al interior de esa cavidad abdominal izquierda, pues encontramos al vaso, para dirigirme hasta lograr alcanzar el diafragma, buscar al retículo, y en efecto lo estoy encontrando, lo palpo externamente y desde luego estoy identificando que presenta contenidos anormales. Recuerden que en este momento aún no abordamos al rumen, ¿sí? No hemos incidido al rumen. Esta es una laparotomía exploratoria. Y así procedemos a exteriorizar al rumen. Aquí lo estamos haciendo durante todo el proceso transoperatorio. Pues un ayudante está irrigando con una solución de cloruro de sodio al 0.9% combinada con 2.5 gramos o 1.25 gramos de tetraciclinas para irrigar y para manejar pues condiciones
lo más correctas posibles en situación de campo, desde luego. Aquí tenemos al rumen y lo vamos a fijar previa incisión. Lo vamos a incidir y lo vamos a fijar a las mismas paredes externas de esta cavidad, es decir, a la piel. Misma piel que se ha preparado, se ha embrocado. Voy a aplicar un poco de spray en los puntos en donde haré pasar una aguja a través de la piel para fijar al rumen que he incidido. Esto lo podemos hacer en campo a manera de tip cuando no tenemos el bastidor de Mackenzie o bien el cuadrado de Weingart. Y de esa manera pues podemos fácilmente seguir abordando el caso. Tal como lo he señalado, aquí estamos utilizando nylon en varios puntos de fijación, evitando el riesgo de que ingrese material contaminante, en este caso líquido luminal, a la cavidad peritoneal. Bien, lo hemos fijado y ahora vamos a vaciar su contenido. Generalmente dispongo de una tina muy limpia, una tela muy limpia, y ahí vamos colocando el material presente en la cavidad, ¿sí? Presente en esta gran cámara de fermentación que es el rumen. ¿Para qué? Para que yo pueda ingresar y alcanzar el interior del retículo, cosa que sería imposible de lograr cuando tenemos ese contenido tal en el rumen. Bien, vamos a realizar también pruebas con líquido ruminal. Y aquí encontramos también un dato interesante. Recuerden el pH de 6 a 6.8 o hasta 7.0. Y aquí tenemos pues una prueba de carácter químico. Hemos hecho ya pruebas físicas como color, olor, consistencia. Y ahora una prueba química sencilla, práctica, económica, muy rápida, en donde estamos diagnosticando un estado de alcalosis subclínica, también presente. Hicimos también una prueba de azul de metileno, la llamada prueba biológica de óxido reducción, que en otro momento podré describirla. Y estamos abordando pues ya al interior y encontrando pues materiales extraños, ajenos al rumen, como serían cuerdas, lazos, trozos de tela, trozos de costal, trozos de lona, etc. Hemos tenido casos, hemos manejado varios, en donde se han extraído poco más de 10 kilos de material del rumen. 10 kilos de material, como serían cuerdas, bolsas, lazos, etc. Pero lo interesante es también el contenido del retículo, y aquí lo tenemos. Desde luego, en otros casos el contenido es mayor, ¿no? En donde comentamos que prácticamente esos retículos son una tlapalería. Bien, pues vamos a tratar además este caso. Vamos a proceder a hacer una transfusión de líquido ruminal, que en este caso llamamos transfaunación. ¿Sí? Es decir, mis estudiantes, mis alumnos se van de inmediato, ¿sí?, a realizar examen clínico general a otra vaca sana, hacen una obtención de líquido ruminal, encontramos que es fisiológico, y vamos a colectar a partir de esa o de esas vacas desde 4 hasta 10 litros para hacer la transfaunación, en este caso, al hallazgo que hemos identificado del tipo alcalosis subclínica. Desde luego, el contenido del rumen se va a someter a un lavado con agua tibia, y desde luego después lo vamos a rehumectar o a bañar con estos 4 litros que hemos obtenido de una vaca sana. Aquí noten cómo estoy también recomendando la adición de levadura, 200 gramos. ¿Sí? Es decir, levadura Saccharomyces cerevisiae.
levadura de panadería. Hemos repuesto el contenido al rumen. Hemos verificado que el pH se encuentra ya en la normalidad y ahora procedemos al cierre. Recordemos las técnicas invaginantes y obviamente los materiales absorbibles. Nuevamente la irrigación e hidratación durante este procedimiento. Bien, se ha logrado y ahora vamos a reparar planos como peritoneo y transverso a la vez. La técnica sería surgente continuo, ya sea simple o anclado, ¿sí? Y nuevamente el material absorbible. Continuaremos con los dos oblicuos, misma técnica, mismo material, y aquí lo observan. Modifico esas técnicas de sutura cuando el grosor de cada plano pues, es considerable. Y ahí sí suturamos plano por plano y cambiamos o modificamos técnicas de sutura. Finalizamos con piel y celular subcutáneo. Aquí empleamos una técnica evaginante. El material es no absorbible, muy resistente, nylon de 3 milímetros. Bien, se procede a la desinfección total completa. Estamos en temporada de mosca, ¿sí? Mucha mosca que molesta, irrita, y procedemos a la colocación temporal de un parche, tal como lo hago en regiones como la periorbitaria cuando atendemos casos oftálmicos. Y tratamos. Vamos a tratar por los siguientes, o durante los siguientes 3 días. Aquí una combinación de antibioterapia en solución salina fisiológica. La vía puede ser la endovenosa o la intraperitoneal. Podemos utilizar también AINES. En este caso estamos manejando metamizol sódico a razón de 5 miligramos por kilogramo de peso vivo para un total de 3 gramos. El seguimiento postoperatorio con su valoración, ya no encontramos anormalidad alguna. En los siguientes 7, 10 o 15 días retiramos puntos y damos el alta médica. Cabe señalar pues que también hice una auscultación de la región cardíaca izquierda en donde no encontré mayor sonido, ¿no?, que me remitiera a un estado de peritonitis. Hice también auscultación y percusión de toda la pared abdominal izquierda y derecha, sin encontrar un ping, un timbre metálico, descartando desde luego peritonitis. Hicimos también pruebas de campo con orina, la prueba del ácido sulfosalicílico al 20%, y descartamos proteinuria. De manera que todo eso pues fue una serie de hallazgos interesantes para proceder a la cirugía. Y desde luego hubo un sonido interesante que generalmente escuchamos entre la curvatura inherente al saco ventral caudal del rumen y la curvatura mayor del retículo. Ahí escuchamos un timbre metálico, que en mi caso lo he relacionado a la presencia de un cuerpo extraño al interior del retículo, como ha ocurrido en un buen número, ¿sí?, de casos. En fin, esta es pues una situación muy frecuente en condiciones de campo. Hace algunos días también intervenimos un caso clínico en una vaquilla Jersey con 4,5 meses de gestación que tenía prácticamente una tlapalería en el retículo. Es decir, en la actualidad la vaquilla está viva, la gestación transcurre en la normalidad y en fin,
son cuestiones pues propias del campo mexicano. Y vamos a continuar y a finalizar con un caso clínico, como sería la normalidad congénita número 1 de los bovinos, ¿no? Que en este caso es la hernia umbilical. Recordemos básicamente que es una hernia, ¿no? Es decir, es la salida o localización, posición, ubicación de un órgano a través de un orificio, ya sea natural o artificial, para poder identificar como congénito o bien como adquirido. Generalmente hay complicaciones. Todo esto pues lo identificamos en el síndrome masas umbilicales, que también es una situación muy frecuente de diagnosticar en campo. Y con ello las complicaciones, las poliartritis, los abscesos hepáticos, las complicaciones septicémicas y la muerte. He mencionado pues que la causa bien puede ser congénita hereditaria o bien traumática, es decir, adquirida, siempre asociada a partos. Generalmente muchos de ellos no son distóxicos, pero la gente no permite que se lleven a cabo pues los eventos o las fases del parto, intervienen, extraen y provocan lesiones. Provocan además complicaciones con retención placentaria, lesiones nerviosas en las vacas, como ese efecto de compresión sobre nervios como tibial o como obturadores. Y también muchas situaciones en donde encontramos pues estados parésicos y complicaciones. Pero en fin, aquí el asunto lo retomamos con esta normalidad que puede ser congénita o bien adquirida. Y someter pues a esta cirugía. Nuevamente observan pues ya el manejo con gilacina, la preparación quirúrgica, el instrumental pues el de cirugía general, la posición, una posición pues que es poco fisiológica o antifisiológica de cúbito dorsal y los miembros en extensión. Bien, aquí vamos a observar más imágenes que texto. Y precisamente pues estamos tocando temas de analgesia regional. Aquí estamos dando las instrucciones para el inicio y seguimiento de esta técnica operatoria. He señalado pues las características con el espécimen que les mostré. Aquí los alumnos aclaran cualquier duda antes del abordaje. Una mesa en donde tenemos todo el material, ¿no? Es decir, realizar una cirugía en campo, una cirugía en bovinos, que requiere gran cantidad de material. Al lado izquierdo observan la mesa para la cirugía, la mesa operatoria. Procedemos a examen clínico, ¿sí? Su valoración completa de principio a fin, temperatura corporal, determinación de la frecuencia cardíaca y del pulso, frecuencia respiratoria, movimientos luminales, mucosa, linfático, en fin, ¿sí? Lo básico. Preparación quirúrgica, aquí están los rastrillos, esos rastrillos de metal que emplean hojas para rasurar, las tenemos todavía en México, ¿sí? Son económicas, las encontramos en el centro de la Ciudad de México, o bien en los mercados populares, en los tianguis. Material, mucho material, agujas, jeringas, en este caso anestésico local. Anestésico local para infiltrar, anestésico local para lograr bloqueos, técnicas de analgesia. Nuevamente aquí el espécimen, la aguja espinal, el sitio correcto. En este caso vamos a utilizar epidural alta, la técnica que ya describí, y también llamada lumbo
sacra. Bloqueo lumbo-sacro, o también conocida como epidural alta. No dejemos de recordar la otra técnica, el bloqueo o analgesia regional sacro-coxígea, en donde bien podemos alcanzar el mismo sitio a través del espacio comprendido entre sacro y primera coxígea, o aún más allá, primera y segunda coxígea. ¿Cuándo? Pues cuando pretendo manejar o abordar regiones caudales del tren posterior. Aquí tenemos pues a la doctora Elvira, ¿sí? de Estado de Guerrero, excelente ayudante. La tuvimos en intercambio académico. En fin, y pronto pues va a lograr su título ansiado. Y aquí nos acompaña el doctor Noé Quirós, fiel escudero a lo largo de décadas. Y estamos pues empleando ya directamente la técnica para manejar un caso. Un caso es una ternera de 1 mes de edad. Es una F1 de Charolais con Angus. La preparación quirúrgica, noten pues muy bien lograda, la embrocación. Y ahora hago un trazo para representar la línea de abordaje o línea de incisión. Nuevamente ahí dibujo puntos para que en cada punto, ¿sí?, se infiltre. Aquí un volumen de 1 o de hasta 1.5 mililitros. En dirección de craneal a caudal. Así será también la incisión. Tal como lo estamos mostrando, una vez que se logra el efecto, desde luego, estamos abordando ya. No hay movimientos, la respuesta es excelente. Cada 10 minutos, un equipo de estudiantes determina las constantes. Obviamente temperatura corporal, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Cada 10 minutos y hacemos un seguimiento durante todo el procedimiento, durante todo el transoperatorio. Finalmente los estudiantes presentan como reporte de caso y se grafican. Y tenemos un monitoreo en campo, pues precisamente ubicando cualquier cambio, ¿no? Imaginemos un descenso en la temperatura ya de 37.5 o menor a esto, y es grave la situación. Un estado de hipotermia en donde se nos está yendo, ¿sí?, entre comillas, el paciente. Bien, estamos abordando planos, piel, tejido celular subcutáneo, la fascia del recto, y estamos identificando la presencia de un anillo herniario, cuyos bordes son redondeados. Los vamos a incidir utilizando solamente la punta de la hoja de bisturí. Sí, vamos a reavivar bordes para proceder a la sutura. Aquí vamos a utilizar materiales absorbibles que soporten esa presión. Puedo recomendar colchoneros simples o aún mejor, una técnica en traslape, ¿no?, en donde unimos. Y esa técnica nos permite un mayor soporte de presión. Por fortuna, pues en la gran mayoría de los casos se ha cumplido satisfactoriamente esa capacidad de resistencia a la presión de la cavidad abdominal. Y aquí noten pues cómo durante el manejo operatorio pues no ha ocurrido ningún riesgo de evisceración, que es una situación muy frecuente cuando pues por alguna razón no hicieron el manejo de analgesia regional. Bien, vamos a proceder a la sutura. Aquí se muestra el material absorbible. La técnica va a ser técnica de sutura en traslape. Son espacios pequeños. Bastaría colocar 2 o hasta 3 puntos. Vamos a dejar los cabos largos y al final anudamos.
tal como se observa aquí. Ese es pues el abordaje para la sutura. Insisto, dejamos cabo largo y al final anudamos, pudiendo ser 2 o 3. Es decir, no hay más espacio para colocación. En casos en donde la edad es mayor y obviamente el peso, sí comento sinceramente que he utilizado material no absorbible. ¿Qué ha ocurrido? Pues se forman fibrosis, se forma este tipo de procesos que nos permite soportar tal peso, ya en un caso clínico de un paciente con mayor edad y mayor peso. En fin, aquí estamos ya mostrando un material de sutura no absorbible que vamos a utilizar en tejido celular subcutáneo y finalmente en la piel para coaptar perfectamente. Generalmente no hago la escisión, no extirpo el saco, en este caso conformado por piel y tejido celular, como recomiendan algunos textos, ¿sí? Lo dejo íntegro, ¿sí? No va a pasar nada absolutamente. Desde luego sería muy traumático. En algunos casos se emplean clamps y se hace el corte completo, ¿sí? De todo ese saco. Pero aquí estamos ya por finalizar. Sutura de subcutáneo, sutura de piel y hemos terminado. Noten la posición. El manejo pues fue por demás, logrando el bienestar y desde luego la supresión del dolor. La recuperación es prácticamente inmediata. Durante la cirugía no requerimos de un refuerzo más de gilacina. Este es un ejemplo del monitoreo que hacemos. Noten la hora. 11:21, 11:38, 11:45, etcétera, hasta las 3:10. No significa que terminamos de operar a las 3:10, no, pero sí la recuperación ya prácticamente completa, ¿no? En esta presentación, por algún error, ¿sí? Omití frecuencia cardíaca y pulso y frecuencia respiratoria, pero es un monitoreo de campo muy, muy bueno, ¿no? Noten cómo por ahí tuvimos una caída. ¿Qué hacemos durante esto? Pues administramos fluidoterapia. Los ayudantes están listos para que en cualquier momento se maneje la vía endovenosa o la vía intraperitoneal. Bien, la recuperación ha sido extraordinaria y estamos finalizando. Los días siguientes se valora, se somete a antibioterapia. Desde luego se aísla en un lugar limpio con higiene estándar. Y estos son precisamente los cuidados o recomendaciones que les he señalado. Bien, lo más importante sería esto, ¿no? El controlar y prevenir. Sobre todo en México, manejo correcto de partos, ¿no? Hay que dejarlas parir. Muchas veces apenas se asoma una de las membranas, ¿sí? El alantocorion, y la gente ya está rompiendo ahí con las manos sucias, ¿sí? Provocando infección, provocando ya seguramente masas umbilicales, o bien provocando también retención placentaria y complicaciones. Bien, de mi parte pues ha sido muy grato presentarles esta serie de casos y una dedicación pues muy especial a mi familia que siempre ha estado ahí a mi lado y que seguirá estando por siempre. Muchas gracias a Max, a Matt, a Moni, a Gaby, a Marisa, a Carlos y a Eric. Perfecto, doctor. Excelente presentación. Muy amable, gracias. Pues, ¿te parece si pasamos entonces a las preguntas? ¿Nos ayudas a responderlas? Sí, siempre y cuando sean fáciles.
Bueno, están A ver, advertidos todos los asistentes. escojan las más sencillas. Por ejemplo, mi nombre completo, de dónde soy originario, ¿sí? De Oaxaca. En fin, Muy muchas bien. gracias. Pues bueno, vamos a empezar. Por aquí está Ernesto Cero Hernández. Calibre y longitud de la aguja para epidural alta. Sí, aquí la tenemos. Estas agujas las puedes encontrar frente a los grandes negocios localizados en la periferia de los grandes hospitales, en la Ciudad de México o en las ciudades importantes en el resto del país. ¿Sí? Te comento, es epidural, aguja para raquia. El par te costará más o menos 180 pesos. Consta pues de un mandrín y del bisel o cuerpo de la aguja. Son excelentes. Son excelentes las técnicas para su inserción, dirección y ubicación finalmente hasta alcanzar el espacio subaracnoideo son sencillas. Desde luego las hacemos con gran cuidado. Progresivamente ocupamos varios minutos, ¿sí? Pero ahí las encuentras. El calibre pues es un calibre 20. La longitud aquí la tienes, ¿sí? Una longitud de 10 centímetros aprox. Y obviamente son desechables. Son de uso humano. Perdón, pero las de uso veterinario están criminales, ¿no? Me refiero pues a las de uso para grandes especies. Sí, son una barbaridad. En fin, entonces recomendamos bienestar y manejo del dolor y pues obviamente también materiales acordes. Y así puedo utilizar esto en una ternera, como la que vieron, o bien en un toro de una tonelada, ¿sí? O aún mayor. Bien, espero que esto haya resuelto tu duda y continuamos. Claro, doctor, muchas gracias. Por aquí, Víctor Hugo López González. Excelente plática, doctor. ¿Cuál es la dosis de lidocaína en la anestesia epidural? Saludos. Vamos a manejar 1 por 70. 1 mililitro por cada 70 kilogramos de peso vivo. Desde luego, hacemos pruebas de sensibilidad para que se establezca un criterio de campo en México y podamos aumentar la dosis. Generalmente se aumenta, ¿sí? No se reduce. Factores, muchos como edad, peso, incluso raza y condición. O como lo he encontrado pues en México, Chihuahua, Mérida, pues cambian las condiciones geográficas, altura sobre el nivel del mar, temperatura, humedad relativa, etcétera. Y todo ello pues obliga a establecer un criterio ya en campo. Sobre todo cuando vamos a hacer cirugía en pie, ¿sí? Es decir, la quiero en pie, pero con un manejo apenas moderado y enfatizo más en infiltración. O bien descarto la analgesia regional y solamente someto a infiltración por las condiciones muchas veces de los bovinos, ¿no? Sí, son terribles. En fin, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor, muchas gracias. Por aquí, Jorge Alejandro Márquez Grijalva. Un saludo, doctor Filemón. Como siempre, felicidades y excelente, doctor. ¿Qué dosis de anestesia se aplica? Sí, vamos a manejar como dosis estándar 1 por 70. ¿Sí? 1 mililitro de anestésico local sin vasoconstrictor, pudiendo ser gilocaína, ¿sí? No confundir con gilacina, gilocaína, novocaína, procaína, lidocaína, 2%, o bien bupivacaína al 1%.
Perfecto, doctor. Gracias. Estefanía Martínez, ¿la gilacina puede ser intramuscular? Sí, sobre todo cuando vamos a preparar material, cuando vamos a hacer una descripción amplia de la técnica, de detalles que pueden presentarse durante la cirugía. Y desde luego asignamos roles para cada estudiante, es decir, todos intervienen conmigo. ¿Sí? Nadie se queda pues sin hacer algo importante. Así es que en ese momento pues sí podemos sedar por la vía intramuscular. Pero recuerden las dosis, ¿no? La dosis para la vía intramuscular que sería de 0.2 a 0.4 de miligramo por kilogramo de peso vivo. El efecto lo vamos a lograr en 15 o hasta en 45 minutos, depende de muchos factores nuevamente. O bien si manejamos la vía endovenosa, sí, recuerden, puede ser la coxigia o puede ser yugular. El efecto lo vamos a lograr en menos de un minuto. Esto sería, pues, o este sería el criterio a establecer para la sedación. Monitoreamos a lo largo de cada 10 minutos durante todo este procedimiento para poder requerir de un primer refuerzo. Recordemos que estamos haciendo inducción a la sedación. Ya en algún momento se hará necesario un primer refuerzo, desde luego pudiendo ser ya menor la dosis, pero siempre verificando, por ejemplo, reflejos, ¿no? El reflejo palpebral es muy importante cuando estamos trabajando en campo. Y desde luego no se diga el seguimiento de las constantes a lo largo de todo este procedimiento quirúrgico. Bien, muchas gracias. Perfecto, doctor. Gracias. Por aquí, Luis Thompson, para la gilacina, ¿cuál sería el fármaco de elección para revertir su efecto? Bueno, aquí podríamos hablar en condiciones de campo hemos utilizado soluciones como glucosa hipertónica por vía endovenosa. Generalmente no he tenido complicaciones a lo largo de muchos años de trabajo de campo, ¿sí? No lo he tenido. Pero en alguna situación emergente bien podría emplearse, ¿sí? Como tal. O bien un estimulante de la función respiratoria, que es difícil de poder adquirir. Son obviamente de vigilancia, son restringidos, pero sí podría ser doxopram o doxapram. Gracias, doctor. Estefanía Martínez, ¿cuánto tiempo pueden estar en decúbito sin presentar atonía ruminal? Gracias. Mm, desde luego, aquí la recomendación número 1 es la preparación del paciente, ayuno, y hemos tenido pues procedimientos quirúrgicos en donde hasta 2 horas, ¿no? Ha obligado la cirugía. Hay complicaciones siempre. No existe una receta como tal en donde vamos a operar en 45 minutos. No, no somos pues los bisturís más rápidos del oeste. No, no, no. Simplemente se hace necesario el manejo del paciente, ¿sí? El ayuno de sólidos y líquidos. Como fue el caso de esta ternerita, ¿sí? Desde la tarde anterior ya no se le dio leche. La manejamos por la mañana. Si hay emergencias y tenemos que intervenir y obviamente colocar en decúbito, sobre todo este decúbito dorsal, ¿sí? Que es antifisiológico, tenemos a la mano una sonda, ¿sí? Una sonda ruminal, una sonda para ternera, o bien una sonda del tamaño para novilla, o bien una sonda para vaca adulta o para toro. En cualquier momento en donde hay cúmulo excesivo de gas y complicaciones, sondeamos, liberamos el gas y se acabó el problema. Y seguimos trabajando. Ya en otra ocasión, en otra invitación, les puedo mostrar pues pruebas de campo, materiales y equipo como sondas ruminales,
abrebocas, en fin, técnicas. ¿Sí? Sondear a un bovino o conocer el material Higgs-Box implica poder salvar la vida, como sería ante una condición de meteorismo, ¿sí? Peragudo. Además, pues nos permite administrar fármacos, nos permite hacer lavados ruminales, nos permite extraer líquido ruminal de un bovino sano para hacer transfaunación y así corregir el estado que guarda la flora y fauna en un rumen ya afectado, como el que vieron ustedes en el caso de la vaca de Poxla Yapango. ¿Sí? En fin, sí, hay condiciones en donde es factible pues evitar estos riesgos. Gracias. Gracias, doctor. Por aquí tenemos a Rodolfo Eduardo Gutiérrez Farfán. Buena tarde, doctor. Apreciable doctor, en lesiones del ligamento patelar medial produce dolor la patología y la corrección es 100% eficaz para el desempeño del animal. En bovinos, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, me atrevo pues a confesar que en campo he buscado soluciones y desde luego en más de una ocasión he hecho tenectomías, endotomías, que nos permiten pues liberar ese estado de hiperflexión o de hiperextensión que hay en muchos casos, en donde prácticamente se apoyan en las pinzas, ¿sí? Las pinzas o ápices de los pezuñitos, ¿sí? Sobre todo lo he encontrado muy frecuentemente en bovinos jóvenes. Entonces procedemos pues a ese tipo de medidas, de técnicas, o en su defecto, el bloqueo de nervios pues sería paliativo, ¿sí? Solamente puede restaurar, eliminar el dolor y restaurar la función, no sé, 6 horas, 8 horas, 12 horas. Entonces, sí lo hacemos. Son casos pues esporádicos, pero a los que hay que buscar solución. Dado que es muy frecuente que en campo todo lo que diagnostican en campo lo nombran gabarro, ¿no? Cuando esta es una situación absurda. No. En la clínica de los bovinos existen un gran número de alteraciones podales inherentes a cada miembro, ¿no? Ya sea el torácico o ya sea el pelviano, y a cada estructura, tejido o articulación. Así es que eso obliga pues a hacer un plan detallado para poder someter a ese paciente a un reconocimiento, explorando locomotor, nervioso y músculo esquelético. ¿Y esto cómo se puede lograr? Pues obviamente por medio de analgesia regional, generalmente el bloqueo lumbosacro, o en ocasiones hasta el sacrococcigio, sobre todo cuando hay también situaciones directamente relacionadas con musculatura, ¿no? Músculos caudales, en ese caso de esta gran región, superregión como es la pierna. Así es que, en realidad, el número de alteraciones son muy grandes, ¿no? En torno a miembros, sobre todo al miembro pelviano, comprometiendo estructuras nerviosas, musculares, fascias, ligamentos, tendones y obviamente articulaciones, huesos. Pero tenemos esa limitante que generalmente orilla al productor a enviarla al abasto, ¿no? O el mismo colega recomienda pues que es mejor su eliminación que un tratamiento, desde luego, que bien podría ser largo, que requiere rehabilitación. Pero esta es mi consideración un tanto ética, ¿no? En valores, en filosofía, de tratar de salvar. ¿Sí? Desde luego entiendo la balanza económica y el peso, pero finalmente nuestra labor como médicos veterinarios o tecnistas, ¿no? Y humanistas, diría yo, en muchas ocasiones nos lleva a establecer ese tipo de propuestas. Bien.
Perfecto, doctor. Gracias. Por aquí, John Mario Pulido Nizo. ¿Cuántos centímetros se debe ingresar de la aguja para la anestesia en L invertida sin perforar alguna víscera o generar alguna lesión? No tengan temor, ¿sí? No van a alcanzar al rumen, jamás. Nota la aguja. Es decir, en un bovino adulto ingresa la totalidad de la aguja, sin ningún problema, ¿sí? En esa L invertida. Cuando manejamos, por ejemplo, Farquharson o Cacala, son otras técnicas también muy interesantes. Sí, aquí la aguja es mayor. Ahí utilizo nuevamente la epidural, pero utilizo una aguja de mayor calibre como guía, para que a través de una aguja de mayor calibre ingrese la derraquia, para alcanzar un orificio espinal y ahí bloquea directamente al nervio antes de que emerja la rama dorsal o la rama ventral de un nervio como puede ser L1 hasta L6, el lirio epigástrico, en fin, el lirio femoral, etc. Así es que no teman. ¿Qué ocurre en las terneras? Bueno, pues utilizo aguja pediátrica, la aguja azul, sin ninguna complicación. Pero sí, en la futura línea de incisión hago un abordaje oblicuo o bien inclinado para evitar perforar al peritoneo. La reacción sería inmediata, ¿sí? El paciente se mueve, está inquieto, tiene dolor. Este líquido pues aborda el peritoneo y se irrita. O en el caso del bovino adulto, cuando estamos haciendo cirugía en pie, como son un gran número de cirugías, pues sí, desde luego. ¿Qué ocurre? Pues patea. Y si en ese momento pierde el equilibrio y estamos operando en una superficie lisa, llena de lodo, de estiércol, ¿qué va a pasar? Pues va a resbalar. Complica la situación. ¿Qué más puede pasar? Que se fracture. ¿Qué más puede pasar? Que se desgarre. Entonces, grave error del veterinario. Así es que aquí hay que considerar todo, ¿no? Desde el lugar en donde se va a realizar este procedimiento. Así es que háganlo pues sin temor, ¿sí? Paciente pequeño, pues los calibres cambian. Utilizamos aguja pediátrica. ¿Se tapa? No se tapa. ¿Sí? No hay que usar pues agujas criminales. La aguja rosa, la verdad, solamente la empleo para la vía endovenosa, para la vía intraperitoneal, o la blanca que también tiene un calibre importante. O bien en su momento, pues, ya cambiará la situación que vivimos, que es lo que deseamos todos. ¿Y por qué no? Establecer talleres, sí, viajar con ustedes, trabajar juntos y compartir estas experiencias. Recordemos que yo no vengo a enseñar a nadie. Aquí el objetivo es compartir experiencias, porque muchas han sido poco exitosas, otras han sido muy exitosas. Así es que ese es el trabajo de campo que hacemos los veterinarios en México. Porque recuerden que muchas son situaciones de orden emergente. No hay tiempo de análisis previo, ¿sí? Es una emergencia. A diferencia de la medicina y cirugía humana, ¿no? En donde pues hay estudios previos. Antes de la cirugía pues tenemos un buen número de pruebas para que pues, se proceda correctamente o no ante una condición patológica. Desgraciadamente pues en los bovinos no tenemos en ocasiones muchos recursos, el tiempo suficiente o el laboratorio especializado y procedemos a atender una emergencia. Y hago esa observación, ¿sí? No todo ha sido un éxito, ¿no? No cada caso que abordamos implica pues una garantía de éxito. Lamentablemente muchos de los casos ya no los abordamos quirúrgicamente por condiciones, enfermedades concomitantes, complicaciones, toxemia, septicemia, peritonitis, en fin, es difícil, es triste, pero finalmente no podemos
hacer algo por ellos. Bien, gracias. Perfecto, doctor. Pues tienes mucha razón. Muchas gracias. Vamos con Alan Fanocho. Muy buena tarde. Actualmente el bienestar animal influye en la toma de decisiones para dar tratamientos quirúrgicos. Sí, desde luego. Recordemos valores y ética del médico veterinario zootecnista, ¿no?, en el mundo entero. Para no tratar un animal, ¿no?, como lo saben todos pues, los alumnos, ¿no? No son animales, ¿sí? En este caso que me refiero a los bovinos, ¿sí? No son animales, ¿sí? Son seres vivos. Son seres vivos que sufren, que sienten, que lloran. Así es que ese bienestar está dirigido a ellos, ¿no? Son Perfecto. nuestros pacientes, finalmente. Sí, gracias. Definitivamente. Gracias a ti, doctor. Por aquí Pamela Aguilar, excelente presentación y explicación. Muchas gracias por compartir su conocimiento de forma tan dinámica. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿podría explicar un poco más la rehabilitación física en la dislocación coxofemoral? Y la segunda, ¿por qué recomienda usar la levadura en la transfaunación? Muchas gracias. Bueno, generalmente complementamos la actividad en donde participan, obviamente, protozoarios, obviamente bacterias, y si sumamos la actividad de levaduras, en este caso solamente 200 gramos, para activar pues, los procesos de fermentación y lograr pues, la energía necesaria para que el hígado la convierta a pues, cantidad de situaciones, ¿no? Síntesis de enzimas, proteínas, etcétera, etcétera. Sí, esa es la finalidad. Cuando no la tenemos, pues no hay problema. Lo que ocurre es que en esa transformación utilizo más de 5 litros, ¿sí? 10 litros. Pero en este caso, pues era un bovino de talla media. Uh-huh. Por cierto, estaba gestante, ¿sí? Es el caso de Poxla. Finalmente logró el parto sin ninguna complicación, ¿sí? Y pues la vaca está por ahí todavía, sigue viva. Entonces, sí recomiendo pues transfaunar y complementar ese tratamiento con Saccharomyces cerevisiae, que son, pues en este caso, también microorganismos que van a participar coadyuvando en la recuperación de la función de esa microbiota al interior del rumen. Por otro lado, es económica. ¿Cuánto nos cuesta una transformación? Pues nada, simplemente hacer un examen clínico, obtener líquido ruminal, el líquido está sano, el bovino está sano, retiramos 5 o 10 litros cuando tengo 2 vacas, extraemos 5 y 5, por ejemplo. Vacas grandes, pues hemos extraído hasta 10. ¿Qué pasa después de este procedimiento? Pues nada, la vaca se va a tomar agua, ¿sí? Mucha agua, sigue su vida. Recordemos que el bovino nace sin flora. La flora lo obtiene del ambiente, ¿no? Desde el momento del nacimiento, para que esté rumiando por ahí de la 4ª semana, para convertirse posteriormente en un verdadero y auténtico y poderoso rumiante. Sí, esa es pues una recomendación práctica, ¿no? Recordemos pues que toda esa serie de casitos que les traigo pues son situaciones reales, ¿no? Que manejo y comparto con ustedes, ¿sí? No son nada extraordinario. En fin, gracias. Gracias, doctor. Por aquí varios médicos preguntan cómo te pueden contactar. Sí, en la anterior invitación que me hizo el laboratorio aparecía en la diapositiva final mi mail, pero en este momento se los dicto. Es azul como el color. Sí, da tiempo. Lo voy a anotar. Azul, MVZ, oro, arroba,
yahoo.com.mx, aquí lo tenemos. Azul como el color, M de médico, V de veterinario, Z de zootecnista, oro como el metal precioso, @yahoo.com.mx. Que no lo olviden, azul MBZ oro. Y la relación de los colores, ¿no? Azul, oro. Azul MBZ oro. @yahoo.com.mx. Escríbanme y voy a responder todo lo que me soliciten. Y en algún momento, pues sí, acompañarlos, apoyarles, realizar talleres reales, verdaderos. Perfecto, doctor. Muchas Muy gracias bien. por compartir tus datos. Vamos con Gloria Almilla Peralta. ¿Sería tan amable de explicar el proceso de transfaunación? Sí, es muy sencillo. Requerimos una sonda ruminal. Requerimos un abrebocas o tlacualejo. Sedación moderada a ese bovino al cual le voy a extraer líquido ruminal. La sonda es metálica, es decir, tiene un peso y densidad específicas, tiene perforaciones, está conectada a una manguera, viaja hasta el fondo del rumen, hasta el piso del interior del rumen, al tercio inferior, en donde se encuentra el mayor volumen de líquido. Uno de mis ayudantes masajea la fosa paralumbar izquierda, es decir, masaje directo al rumen. Vamos a inclinar un tanto cabeza-cuello y lo vamos a obtener por gravedad. De inmediato se da la salida de ese volumen y tenemos un recipiente limpio, suficiente para colectar 5 litros, 10 litros. O bien puedo conectar una bomba de 2 vías de acero inoxidable, realizar 20 o 30 movimientos intensos, muy, muy intensos, y viene ya la salida del material. Desde luego, a ese bovino antes le hice una prueba química muy sencilla. Medí el pH del líquido ruminal. Está entre 6, 6.8, o vamos 6 a 7. Excelente. Ya lo tengo listo, calientito. Y ahora me voy con la vaca que va a recibir. A ella le hice ya un lavado ruminal. Es decir, extraje todo el líquido en donde ya no hay protozoarios, en donde hay quizás miles de millones de bacterias ácido lácticas o de condiciones de alcalosis, ¿no? El caso inverso. ¿Sí? Hacemos el lavado y ahora vamos a reponer lo que perdió. ¿Sí? ¿Qué es lo que perdió? Líquido ruminal y una microbiota. Y eso sería suficiente. En el mercado veterinario existen productos con flora liofilizada. Es otra opción. No confundir con laxantes. ¿Sí? Eso es otra cosa por completo. Así es que esta es una transformación. En algún momento, insisto, sí, podemos ir a hacerlo en vivo, ¿sí? Tal como lo han venido haciendo, pues sí, muchísimos estudiantes, ¿no? En las actividades de campo, a donde se suman. Y obviamente antes se revisa todo el aspecto teórico, ¿sí? Y así se entrenan y llevan a cabo, pues, este tipo de procedimientos que muchas veces, pues, salvan la vida de un bovino. Sondear un bovino meteorizado, obviamente si estamos ahí, si tiene la sonda, significa salvarle la vida. Un meteorismo gaseoso, pues bien. Un espumoso, quizás no. Un espumoso, olvídense de bloquearla y de la L invertida y de Farquharson, Cacala, cualquier. Son emergencias y hay que abordar directamente la fosa paralumbar y vaciar todo ese contenido, ¿no? Tal parece un volcán en erupción
de millones de burbujas que atrapan gas, en el caso de un meteorismo espumoso. Eso sería una super emergencia. Y ya después resolvemos la situación. Pero en fin, ahí está pues esa propuesta de hacerlo. No hay nada pues como hacerlo en vivo. O en otra ocasión pues preparar ese tema de pruebas diagnósticas de campo, con líquido ruminal, con orina y todo el material que requerimos. Esta serie pues de técnicas, métodos, llegaron a México por la vía del doctor Jan Bouda, gente extraordinaria que se quedó para siempre, y de grandes profesores pues que nos dieron una escuela extraordinaria, seguimos sus corrientes y escuela, y la viene heredando cantidad pues de jóvenes MBZs, MBZs ya inmersos en la práctica de campo, en la producción de bovinos en México, o incluso más allá, también en el extranjero. Así es que de manera pues teórica breve, esta sería una transfaunación. Gracias. Perfecto, doctor. Pues vamos con una última pregunta antes de terminar con esta excelente charla. Bernardo Marín, felicidades, excelente plática. Antes del abordaje quirúrgico, ¿habría alguna técnica para reducir la hernia? ¿Hasta qué tamaño se aconseja hacer la cirugía? Sí, en el caso de esa ternerita, fue detectada y por palpación encontramos el anillo herniario. Se palpa, ingresa al dedo. Hacemos preparación quirúrgica y aplicamos yodo al 5%. Pues 2 veces al día durante una semana. Valoramos nuevamente y por palpación encontramos que hubo cierre del anillo herniario. ¿Qué ocurrió? Algo muy sencillo de comentárselos. Se provocó una hiperemia activa con la llegada masiva de elementos sanguíneos, ¿no? Ahí queremos fibroblastos para favorecer el cierre y se acabó. ¿Qué ocurre si a la semana del tratamiento valoramos y no hay cierre? Bueno, mi paciente es elegible para herniorrafia, para quelotomía. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. Pero obviamente ya en un bovino de mayor edad, ¿sí? Más de un mes, y de un peso también mayor a 60, 70 kilos, ya es más difícil. Ya no va a tener ningún sentido aplicar ese tratamiento tópico con una solución contra irritante como sería el yodo, 5%. En bovinos, en piel de otras especies no lo usen porque pues es muy irritante, quema. Esa es mi recomendación. ¿Sí? El tratamiento tópico, si este no dio resultado, es elegible a cirugía ese paciente. Bien. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues con esta última pregunta cerramos con este, con este maravilloso tema. Doctor, es verdaderamente un placer estar contigo compartiendo este foro en este nuestro último día del Foro de Bienestar Animal en Grandes Especies. Y pues bueno, ya vamos a iniciar casi con la segunda charla del día. No se desconecten, vamos a seguir con este mismo link. Vamos a tener ahora al doctor Jorge Cuellar Ordaz con aspectos a considerar para el control de la parasitosis en los rumiantes. Y pues doctor, muchas gracias. ¿Quieres decirnos algunas palabras? Pues únicamente agradecer y saludar a todos, a toda la audiencia que estuvo presente con nosotros, con el seguimiento de estos temas que fueron muy interesantes. Este foro, pues desde luego, cabe resaltar la gente de primer nivel que participó. Es que para mí, pues, es un honor haber compartido este escenario con estos personajes de gran calidad, trayectoria, valores, ética. No se pierdan al doctor Cuellar, que es toda una leyenda en la parasitología mexicana y yo diría latinoamericana, y toda una leyenda pues en la frescótica.
y desde luego un ejemplo a seguir. Es director, ¿sí? Director de la FES Cuautitlán. No hablo de veterinaria, ¿sí? De toda la FES Cuautitlán. Así que no se lo pierdan. Les adelanto. Excelente. Muchas gracias, doctor. Y pues nos estamos Contrario. viendo muy pronto. Recuerde, vamos a estar organizando más foros con muchos invitados, entre ellos también el doctor Filemón, con una gran trayectoria. Es un gusto estar hoy con ustedes. Y pues bueno, no se desconecten. Vamos a darnos 2 minutitos para que puedan ir por un vaso de agua, un café o hagan una escala técnica y nos vemos de regreso para estar con el doctor Alfredo Cuellar. Muchas gracias, doctor, muchas gracias y que estés muy bien. Muchas gracias, que pasen buenas tardes y buenas noches. Muy Hasta buenas luego. tardes. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias.